Bueno, ya estamos en la audiencia preliminar del día de hoy. Nos acompaña el doctor José Barriento. Él es cirujano general y de vías digestivas. Además, laparoscopia mínima invasiva. Y nos va a hablar de un tema interesante, porque muchas personas han padecido de esto. Piedras en la vesícula, pero científicamente el término es la colelitiosis. Doctor, buenas tardes. Bienvenido al Buenas, Tribunal de Perdón, la Tarde. doctor. Doctor, buenas tardes. esa palabra la pueden poner para los exámenes de locución. El que la pronuncie de manera correcta Tú de sabes, una pasa, ¿verdad que sí, doctor? No, tú sabes no. cómo, Primero, tú sabes buenas perdona, tardes. perdona, doctor, ¿tú sabes cómo hay que pronunciar, por qué cómo se pronuncia? Hay que pronunciarla para uno decirla bien. Así mismo como hace de la trayectoria una piedra. Sí. Por eso que duele tanto. Doctor, Bien, buenas bien. tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí realmente es un placer estar aquí. Y sí, vamos a hablar un poco de esta enfermedad, una patología que afecta mucho a la población, especialmente a las mujeres. El término correcto realmente es colelitiasis, no cololitiasis. Colelitiasis. Exactamente, colelitiasis. Pero con respecto a lo que decía la señora, la palabra para el examen de locución debería ser esternocleidomastoideo, que es un Así que poquito la más más. complicada. ¿Verdad? Eso es así, eso es así. Doctor, Así que gracias por la invitación. cómo no, es un placer Cuénteme. tenerlo por aquí. Doctor, defínanos esto, las piedras en la vesícula, la colelitiasis. Bien, vamos a entender que la colelitiasis no es más que simple y sencillamente los cálculos a nivel de la vesícula biliar. Cálculos o piedras como comúnmente se le conoce a nivel coloquial. Estas piedras se crecen, se forman por un desequilibrio de lo que es el soluto, el colesterol, los fosfolípidos a nivel de la bilis y entonces en la vesícula biliar se llena de cálculos. Y esos cálculos son los que producen muchas veces síntomas de dolor en el paciente, síntomas de dispepsia, o sea, sensación de llenura, una agrura. Muchas personas cuando llegan a la consulta vienen y nos dicen, doctor, mire, yo siento que me sube un amargor por la garganta, una agrura, así como si fuera la hiel en los campos, no sé. Aquí mucha gente le dice hiel y eso es lo que es la bilis que se produce a nivel del hígado, que es una sustancia verde amarronada, y lo que hace en nuestro sistema digestivo es una función bastante importante, que es la de poder ayudar a absorber las grasas que nosotros ingerimos en las dietas. Sí, doctor, ¿por qué se producen estos cálculos en la vesícula? ¿Qué lo Fíjate, provoca? los cálculos en la vesícula se producen por un desequilibrio entre tres componentes básicos que existen en la bilis. ¿De acuerdo? Los fosfolípidos, las sales, de bilirrubina y la lecitina. Estos componentes ocurren un desequilibrio y se precipitan formando cálculos, primero va a ser un pequeño lodo, como si fuera un barro biliar, y luego posteriormente entonces se van formando esas pequeñas piedras. Esas piedras principalmente están formadas por colesterol. En un 70% se encuentran conformadas por colesterol, principalmente de este lado del mundo, en Occidente. Ya en Oriente, esas piedras se encuentran conformadas por otros tipos de elementos que le dan un color más pigmentado a lo que son esos cálculos. Bien, Doctor, entonces... Usted decía, doctor. Ok, adelante, doctora. Usted decía, doctor, cuando, o más bien escuchaba, que le causaba grandes molestias a la mujer. ¿Hay una mayor tendencia de esta patología en mujeres y cuáles serían las razones que pudieran explicar este fenómeno? Sí, fíjate que estadísticamente, por cada 3 casos de colelitiasis o de enfermedades de vesícula biliar, 2 son mujeres. O sea, 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Es una patología muy frecuente a nivel del sexo femenino. De hecho, en nuestra consulta, cuando nosotros operamos o vemos un paciente varón, es porque ya hemos visto 8 o 10 mujeres. ¿De acuerdo? Es tanto así. Entonces, principalmente con las mujeres se relaciona mucho con el uso de anticonceptivos. El uso de anticonceptivos se relaciona mucho con lo que es
la aparición, la formación de las piedras a nivel de la vesícula biliar. En sentido general, para hombres y mujeres se relaciona mucho con el tipo de alimentación, la obesidad y otros trastornos hormonales y también trastornos de enfermedades digestivas y trastornos de la sangre, como la anemia falciforme, la talasemia y otros trastornos que producen un aumento de lo que es la precipitación de la bilirrubina. Doctora, ¿hay alguna forma de evitar este tipo de formación de cálculos? Y quisiéramos también preguntarle sobre algunos mitos que existen en la República Dominicana de que las bebidas gaseosas, especialmente refrescos y cosas así, producen cálculos. Si eso es cierto o es real y efectivamente un mito. Bien, fíjate, evitar per se la producción de cálculos, no hay nada que pueda evitarlo. Como mencioné anteriormente, sí hay factores predisponentes, como la obesidad, una dieta alta en colesterol, ¿de acuerdo? Sí se pueden modificar, pero nada de eso garantiza que no vayan a aparecer cálculos a nivel de la vesícula biliar, absolutamente nada de eso. Hay personas que tienen una mayor predisposición, como por ejemplo los familiares de primer grado. Por ejemplo, si a mi mamá, a mi padre le dio cálculos a nivel de la vesícula biliar, pues yo tengo 2 veces más posibilidad que cualquier otra persona de presentar esos cálculos en mi cuerpo, ¿de acuerdo? Pero no hay nada que pueda, hasta el momento, nada que pueda evitar eso. Con relación a la otra pregunta de las bebidas gaseosas, muchas personas sí relacionan el consumo de bebidas gaseosas con cálculos, pero a nivel renal, ¿de acuerdo? A nivel renal, no a nivel de la vesícula. Independientemente de, no hay ningún estudio, ninguno, absolutamente ningún estudio hasta el día de hoy que demuestre que hay una relación directa entre las bebidas gaseosas y los cálculos a nivel de los riñones, los cálculos renales. ¿De acuerdo? Sí. Doctor, para las piedras en la vesícula, ¿hay un tratamiento que pueda resolver esto o tiene que ser necesariamente ya con cirugía? Bien, excelente pregunta. Fíjate, el paciente llega a la consulta normalmente cuando tiene síntomas. El principal síntoma de los cálculos biliares son los cólicos biliares. Es un tipo de dolor que da luego de que el paciente ha ingerido algún alimento copioso, algún alimento con un contenido importante de grasa. Es un dolor tipo cólico, o sea, un dolor que va y viene durante un promedio de 30 minutos. ¿De acuerdo? Hay diferentes tratamientos que se utilizaron anteriormente para tratar de, vamos a decirlo así, desbaratar los cálculos y que puedan salir a través de los conductos biliares. Ninguno de esos tratamientos fueron exitosos, por lo que dejaron de utilizarse. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la vesícula es litogénica. O sea, la vesícula es la que produce los cálculos, la vesícula es la que produce esos litos. Entonces, ninguno de esos tratamientos en la actualidad se están utilizando. El tratamiento definitivo para esta patología, para esta enfermedad, es la colecistectomía, que es la extirpación de la vesícula biliar. Sí, una vez intervenida ya, ¿verdad? Como decimos coloquialmente, ya cuando la persona no tiene el filtro, esta vesícula, ¿cómo le cambia la vida? ¿Qué cosas debe evitar? Bien. La vesícula en sí no es un filtro, la vesícula es un órgano en forma de pera que se encuentra debajo del hígado, que lo que hace es almacenar y concentrar la bilis que se produce en el hígado, ¿de acuerdo? Almacena y concentra la bilis que se produce en el hígado. Entonces, la vesícula, después de la extracción, después de lo que es la colecistectomía, entonces no va a estar ahí, por lo que no se va a concentrar la bilis, pero la bilis se va a seguir produciendo a nivel hepático, o sea, a nivel del hígado, y va a seguir llegando hacia el intestino delgado, específicamente hacia la segunda porción del duodeno. ¿Ok? Lo único que es que no va a llegar concentrada. Entonces, en las primeras semanas, luego del postquirúrgico, el cuerpo debe de adaptarse, entender que ya esa vesícula biliar no está ahí. ¿De acuerdo? Y entonces, la bilis que va a caer, que va a ser menos concentrada, ya cuando el cuerpo se acostumbre, lo que va a hacer es que va a mandar más bilis
hacia la segunda porción del duodeno para restablecer nuevamente la absorción adecuada. O sea, que ese paciente en las primeras 2 o 3 semanas puede ver que cuando vaya al baño a evacuar, en sus evacuaciones va a ver las evacuaciones con mucha grasa porque el cuerpo no la ha absorbido, y que algunos alimentos que son ricos en grasa también le puedan causar cierto nivel de dispepsia. Pero ya luego de ese tiempo el paciente puede hacer su vida normal y puede comer todo lo que comía anteriormente sin ningún problema. No hay ningún efecto que sea de por vida en un paciente cuando se le hace una colecistectomía. Doctor. Enhorabuena, doctor, perdón, Sí. enhorabuena a la tecnología y el uso. Anteriormente, pues escuchábamos o veíamos pacientes con una cicatriz producto de una operación de este tipo cien pies, larga y muy poco estética. Entonces ahora ya vemos sencillamente que cuando es a través de la laparoscopía, son diminutos puntos que se pueden ver, en algunos casos hasta imperceptibles. No, hablemos de los beneficios que tiene y también ya dentro de lo que sería la recuperación, la pérdida de sangre y la misma seguridad del paciente cuando es tratado a través de esta técnica. Bien, excelente pregunta. Anteriormente se le decía a un gran cirujano por sus cicatrices, por sus tremendas incisiones que hacía. Pero la realidad es que la cirugía, nosotros como cirujanos hacemos una lesión, provocamos una lesión en el cuerpo cuando hacemos una incisión y disecamos, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a Dios, la tecnología ha traído lo que es la cirugía laparoscópica y lo que es la cirugía robótica. En nuestro país no está tan en boga, no es tan factible la cirugía robótica, pero sí la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica, mucha gente a nivel coloquial la conoce como la cirugía láser, ¿verdad? Que es la cirugía en la que utilizamos puertos reducidos, son incisiones pequeñas. Hacemos una incisión a nivel de la cicatriz umbilical de 1 centímetro, es prácticamente imperceptible porque se hace casi dentro de la cicatriz umbilical, y 2 incisiones más pequeñas de 5 milímetros a nivel del abdomen subsifoideo y en el flanco derecho, y por ahí nosotros introducimos una cámara. Vemos todo el abdomen, toda la cavidad abdominal, que es una ventaja de esta técnica también, que podemos ver todo el abdomen, o sea, hacemos una exploración completa, tenemos la visión en 360 grados del abdomen, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí hacemos el mismo procedimiento y luego extraemos la vesícula. Este procedimiento ha tomado mucho auge y es el gold estándar a nivel mundial en pacientes para colecistectomía. ¿Qué quiere decir eso? Que es el procedimiento de elección a nivel mundial. De hecho, en países desarrollados no hacen una colecistectomía tradicional abierta. Sí, doctor, han llegado muchos pacientes en una condición de emergencia. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias en este caso? Sí, ya cuando el paciente llega en una condición de emergencia ya es un poquito más delicado y el manejo ya es diferente que cuando el paciente viene por consulta. Normalmente el paciente cuando llega por la emergencia es porque hay complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de los cálculos biliares? La primera y la más sencilla es una colecistitis, o sea, una inflamación de la vesícula biliar. Puede haber una colangitis, que es una inflamación de lo que es la vesícula biliar y todas las vías biliares por completo. Hay obstrucciones intestinales por cálculos que puedan llegar hacia el intestino y obstrucción del conducto pancreático, que es una de las complicaciones más temidas, la pancreatitis, porque se obstruye el conducto por donde sale la secreción pancreática y entonces esto conlleva a que el paciente presente una pancreatitis. Esos pacientes normalmente... Sí, no, concluya para luego entonces esos pacientes normalmente entonces cuando llegan en ese estado, ya lo que se hace es que se le da un manejo clínico. ¿Cómo? Con analgésicos, AINES, antiespasmódicos, antibióticos y una buena hidratación. En ese caso, si el cuadro se puede resolver dentro de los primeros 7 días, es lo ideal. Ya después de los 7 días, entonces hay que referir la cirugía a un par de semanas más adelante. Sí, doctor. Los que hemos sufrido de cálculos renales, pues sabemos que esas piedras, sobre todo las que tienen dimensiones pequeñas, son expulsables. ¿Son expulsables igual los cálculos de la vesícula? Sí,
algunos cálculos se expulsan a través del conducto cístico y del colédoco. El peligro de esto, y justamente ese es el peligro cuando son muy pequeños, que pueden obstruir lo que es la salida de la bilis a través del esfínter, que llega a la segunda porción del duodeno y conjuntamente a obstruir lo que mencioné anteriormente, el conducto pancreático. Entonces pueden hacer lo que es una obstrucción biliar y una obstrucción pancreática. Ella es un cuadro muy, muy grave y ya entonces, ya la cirugía en ese caso quedaría en segundo lugar. Ya ahí hay que hacer por vía endoscópica la extracción de ese cálculo que se encuentra a nivel de la ampolla. Doctor. Esos pacientes se contaminan por la bilis, se ponen amarillos, los ojos amarillos y un picor tremendo a nivel de la piel. Doctor, precisamente a mí me pasó eso, lo que usted acaba de explicar. Ok. Yo soy operado de vesícula y me obstruí por me extrajeron una piedra que me estaba obstruyendo y tenía una situación difícil con la bilis. Yo estaba más amarillo que una naranja. Exactamente. Me iba a ir, pero Dios me devolvió. Gracias a Dios. Me pasó eso, doctor. Entonces, el médico, el cirujano que me hizo la operación, él recomendó que me hicieran la operación de cirugía abierta y no laparoscópica, porque él quería también limpiarme algunas cosas, doctor. Bueno, ¿Esto suele pasar? Fíjate que en la actualidad la cirugía laparoscópica resuelve todas esas situaciones. No es necesario realmente hacerlo abierto, porque entiendo que antes de la cirugía le hicieron la CEPRE, lo que es el estudio endoscópico, ¿verdad? Que es un estudio diagnóstico y terapéutico. Por ahí les trajeron el cálculo y vieron todo el conducto, todo el colédoco. Entonces por ahí se extraen todos los cálculos que están en el conducto, ¿de acuerdo? Entonces se podía resolver por vía laparoscópica, pero ese fue el criterio de ese médico en ese momento y realmente no puedo refutar lo que él hizo porque no estuve en ese momento y la condición del paciente en un momento determinado es lo que habla, ¿de acuerdo? Finalmente, doctor Barrientos, las intervenciones por vesícula están dentro de las coberturas básicas de los seguros. Sí, gracias a Dios es una de los procedimientos en cirugía general electivo más frecuente y están cubiertos por todas las ARS y de forma laparoscópica también están cubiertas por la ARS. La forma laparoscópica, vuelvo y repito, es el gol estándar. El paciente tiene una recuperación muy satisfactoria. En 24 horas luego de la cirugía ya el paciente está en su casa y a los 3 días la mayoría de los pacientes ni se acuerdan que se operaron. Excelente. Bueno, pues agradecer a la presencia del doctor José Barrientos, que sobre todo el doctor dijo algo. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, sobre todo me agradó algo que usted explicó, que uno lleva una vida normal, ¿verdad, doctor? Sí. No, pero no es ahora que de hecho, doctor, su traguito, me puede dar mi traguito, tranquilo, no hay problemas. Usted se puede dar su traguito tranquilo. Claro, gracias, doctor. Gracias. El problema en todo es el exceso. El problema en todo es el exceso. Claro. En la vida todo es un equilibrio. No podemos comer el chin de chicharrón, no podemos comer el traguito, no podemos comer el pan, no podemos comer, pero todo en equilibrio. Vianey, bébete uno diario como es que Guerrero, no te bebas de la botella. Una pregunta, doctor, ¿dónde puedo contactarle? Yo trabajo en el Centro Policlínico Nacional, eso es en Santo Domingo Este. Estoy en consulta de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 del mediodía. En el Distrito Nacional, en el Centro Médico Monumental, los martes y jueves de 2 a 6 de la tarde. Y también trabajo en el Hospital Marcelino Vélez Santana, dando consultas y en cirugía también. La consulta en el hospital son los lunes de 2 a 6 de la tarde igual. Qué bueno. Gracias, doctor. Y sobre todo, lo pertinente de la pregunta de Vianney, luego de 3 años de cirugía, ahora fue que él le preguntó a un doctor qué debe hacer él. Pero gracias por su respuesta. Pero seguro que él ha hecho su vida normal, seguro que... Sí, doctor, muy normal, gracias a Dios. Exactamente. Muchas gracias, doctor Barrientos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, pues, un placer. Pues vámonos entonces a la pausa y cuando retornemos estaremos conversando con Cristian.